latinoamericana, y yo les propongo ver, por lo interesante y por la manera en que también aborda el tema de Cuba, un fragmento de una amplia entrevista de casi de una hora exactamente, que el presidente Rafael Correa ofreció a uno de los más furibundos canales de la mafia anticubana, de la mafia terrorista de Miami, y donde, bueno, pues dejó bailando al conductor de ese programa. Les propongo ver esto, casi 10 minutos creo que son aproximadamente lo que dio el fragmento que tomamos, que repito, una entrevista de una hora que nos llevaría prácticamente el programa, pero les propongo verla para escuchar los argumentos del presidente Rafael Correa. Estamos viviendo un cambio de época en América Latina, un avance, se han derrumbado como castillo de naipes los gobiernos neoliberales, y esos experimentos, fíjense a qué nivel de decadencia llegó a América Latina. Por favor, noten esto, que 20 años, los 20 últimos años nos hemos guiado por las políticas del consenso de Washington, consenso donde no participó ningún país latinoamericano. A ese nivel cayó América Latina, y hoy está resurgiendo esa América Latina como el ave fénix, y puede haber anacronismo, pero hay cosas que tal vez se dijeron antes pero siguen vigentes. Es claro que en América Latina hay grupos dominantes, es claro que hay sectores reaccionarios, es claro que hay oligarquías. Entonces, porque eso se utilizaba antes y se dejó de utilizar en un supuesto paradigma hegemónico, el neoliberalismo, no quiere decir que dejaron de ser realidad. Pero en todo caso, en América Latina no se está viviendo una época de cambios, se está viviendo un cambio de época, y obviamente para mejor. Dice la prensa de Buenos Aires, y citamos, el presidente Rafael Correa afirmó que el socialismo del siglo XXI que impulsa en su país es distinto del que propone su colega venezolano Hugo Chávez. ¿En qué es distinto? No, lo que yo he dicho es que no hay un socialismo, hay los socialismos, y en buena hora, porque una de las cosas que evita el socialismo del siglo XXI es ese dogmatismo del socialismo tradicional, que cayó en la trampa de creer que había un modelo único, un catecismo, para cualquier problema busquen la página tanto, que cayó en la trampa de tener respuestas antes de conocer las preguntas. Entonces no hay un socialismo, hay los socialismos en función de la realidad de cada país. Algunas veces se dice, nos preguntan, ¿y ustedes de la línea de Chávez o de la línea de Michelle Bachelet? Primero somos de la línea ecuatoriana, somos socialistas pero ecuatorianos. Segundo, ¿cuál es la línea ecuatoriana? Ya le explico, pero déjenme acabar el contexto. Pero es obvio que los procesos venezolanos, por socialistas que sean, un país caribeño con una cultura tropical, no se van a comparar con los procesos chilenos, con una historia diferente, clima diferente, cultura diferente, etc. Como no se va a comparar con los procesos ecuatorianos, donde tenemos 14 nacionalidades indígenas, donde hay una fragmentación tremenda, donde tenemos 3 regiones absolutamente distintas, costa, sierra, Amazonía, donde tenemos 3 millones de ecuatorianos expulsados de su propia tierra en esa tragedia llamada migración. Es decir, son procesos distintos. ¿Qué es lo que nos une? Principios. El socialismo del siglo XXI se caracteriza no por modelos, sino por principios. ¿Cuáles son esos principios? Supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que hizo el neoliberalismo fue convertir el trabajo humano, al ser humano, en un instrumento más de acumulación de capital. ¿Usted no cree en la inversión extranjera en Ecuador? No, bienvenida, pero no me voy a poner de rodillas para que nos vengan a dar caridad, ni mucho menos. Creemos que el Ecuador, el gran desafío de Ecuador, ni siquiera es aumentar la guerra nacional, es movilizar ese ahorro a la inversión. Porque sepa usted, por ejemplo, que en reserva monetaria tenemos 3.600 millones de dólares, la reserva más alta de la historia del país, que la constituyen los depósitos del sector público, ahorro público. ¿Sabe para qué sirve la reserva monetaria en dolarización? Para absolutamente nada. En principio la reserva sirve para respaldar una moneda nacional que Ecuador ya no tiene. Pero con los bancos centrales autónomos, otra de las trampas del neoliberalismo para continuar con lo mismo, independientemente de quién llega al poder, ese Banco Central Autónomo en mi país envía esos 3.600 millones aquí a Miami, a Florida. Estamos financiando al país más rico del mundo. Pero, ¿entiende usted algo de esto? ¿Qué opinión tiene usted de Fidel Castro? Bueno, creo que es un líder innegable de la región que ha hecho historia. ¿No da oportunidad de producir los cambios ahora? La apertura. ¿Y de quién es más la culpa? ¿De Fidel Castro o de un bloqueo que dura 40 años? ¿Cuánto duraría cualquier país de Latinoamérica si tiene un bloqueo con el mercado más grande? El bloqueo es una realidad, pero también coger 75 periodistas presos por tener maquinillas de escribir y bolígrafos en la primavera negra. ¿Usted cree esas cosas? ¿Que están presos? Sí. Pero por las maquinillas de escribir. Sí. Sé que
es parte de un proceso lo que pasó en Cuba y tuvo que incorporarse incluso la resistencia a la cultura cubana por todas las amenazas que tuvieron, pero no seré yo el que le diga los cambios que tiene que hacer un pueblo que creo que es ejemplo de dignidad de América Latina como el pueblo cubano. El pueblo cubano, y créanme, pero voy a hacer un pedido. Yo no seré el que les diga qué hacer o dejar de hacer, porque creo que son un ejemplo de dignidad. ¿Cuál fue la última parte de su reflexión? Se ha señalado que Rodrigo Granda, el cierre de la base de Manta. Sobre el cierre de la base de Manta, eso es otro problema. Es una base supuestamente para el control del narcotráfico, aunque hay muchas informaciones que es precisamente para combatir la guerrilla. El convenio se acaba en el 2009. Dicho sea de paso, los Estados Unidos ni siquiera pagan arriendo por esa base, y es la única base militar norteamericana en Sudamérica, dicho sea de paso, la única base extrarregional en Sudamérica. Para nuestro concepto de soberanía, somos un gobierno soberano con un sano nacionalismo, como también lo tiene Estados Unidos. Tener soldados extranjeros en el suelo patrio afecta a la soberanía. Vamos a respetar el convenio, pero en el 2009, cuando fenezca dicho convenio, sencillamente no lo vamos a renovar. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo piensan ustedes contrarrestar el narcotráfico? Pero si nosotros no somos productores de narcotráfico, ese no es un problema nuestro. Pero la FARC sí. ¿Y por qué no va entonces la base a los países donde tienen narcotráfico? Yo creo que están en Colombia. Colombia. Tenemos que tener en Ecuador. Creo que hay tropas norteamericanas en No Colombia. perdamos tiempo discutiendo, Oscar. Hagamos una cosa. Si tener soldados extranjeros en el suelo patrio no afecta a la soberanía, yo renuevo el convenio de la base de Manta en el 2009 si Estados Unidos me permite poner una base ecuatoriana aquí en Miami. ¿Ya? ¿Qué es lo que más le molesta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial? Usted como economista graduado en Europa y en Estados Unidos. Lo que han hecho en los últimos 20 años el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, disfrazado de ciencia, es una multimillonaria campaña de marketing ideológico. Todas sus recetas, si usted ve el denominador común, algunas veces ha coincidido con las necesidades de los países, otras no, pero el denominador común ha sido que ha sido beneficiosa en función del capital financiero, sobre todo el capital financiero especulativo. Entonces han sido uno de los grandes causantes de la desgracia de América Latina. ¿Usted no se considera un tecnócrata en el poder? No, por favor. O sea, yo creo que los tecnócratas han sido parte del problema, no de la solución. ¿El TLC va a ser aprobado para Perú, países vecinos del Ecuador, para Colombia? Sinceramente yo para lo veo Panamá? difícil. ¿Lo ve difícil? Sí. ¿No cree que Alan García va a firmar No, si no es por Alan TLC? García o por Colombia, es por Estados Unidos. No creo que los demócratas tienen grandes resistencias. Fíjese, Bueno, hay gran resistencia en el caso de Uribe, sí. sobre todo porque se pierde empleo en Estados Unidos. Por eso hay resistencia también de las organizaciones laborales. Si en el país más competitivo del mundo se pierde empleo por el libre comercio, imagínense en nuestro país, más aún en Ecuador, un país sin moneda nacional, es decir, ni siquiera tenemos política monetaria. Meterse un TLC y le dice a alguien que entiende de esto, sería un suicidio. ¿Usted no se considera un tecnócrata en el poder? No, por favor. O sea, yo creo que los tecnócratas han sido parte del problema, no de la solución. ¿Qué se considera usted, un político? No, yo creo que un ciudadano común que conoce profundamente la realidad de su país, que tiene algo de conocimiento, manos limpias, mente lúcida y un corazón ardiente por la patria. Entonces usted está en el gobierno, pero no está en el poder, por lo que Por supuesto, Oscar, usted definió muy bien la situación del Ecuador. Por eso necesitamos la Asamblea Nacional Constituyente, porque ganar las elecciones en Ecuador, llegar al gobierno, no es llegar al poder. Los poderes fácticos continúan ahí intactos. La partidocracia, los grupos económicos, los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación que se acostumbraron a quitar ministros, a que uno les pida permiso para hacer tal o cual cosa. Ahí están los poderes fácticos, la banca, que sigue impune después de habernos quebrado en el 99. Para lograr acabar con esos poderes fácticos es que se necesita esa asamblea. Bueno, estas eran fragmentos de esa entrevista de 1 hora que el presidente Rafael Correa pues diera en uno de los canales de la mafia terrorista de Miami, en la que enfrentó pues numerosas preguntas sobre el tema cubano y también ataques sobre la situación en Ecuador y sus vínculos con presidentes latinoamericanos como Hugo Chávez, Evo Morales y nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Una entrevista en la que Correa apaleó a su entrevistador. Tal fue la cosa que, según el Duende de Miami, en la retransmisión que se hace semanalmente de este programa, se había solicitado por el survey de los televidentes que se repitiera esta entrevista a Rafael Correa. El periodista dijo que si la repetían se iba del canal. Fue